Estado Nacional. ¿Cuál es el estado de Centroamérica y República Dominicana? La región atraviesa por la peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares. Populismo, desgaste de la democracia y una peligrosa tendencia a la concentración del poder y limitación de derechos y libertades son los principales riesgos que señala el 7º informe de Estado de la región. Los retrocesos en el ámbito de la gobernabilidad, el deterioro evidente de la institucionalidad. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros las tardes de los sábados. ¿Cómo está el estado de Centroamérica y República Dominicana? Esto es una región y aunque tenemos algunas diferencias entre países, somos un conjunto. Tenemos retos en común, amenazas climáticas, el flagelo del crimen organizado y también éxodos migratorios y desafíos para la democracia. Eso es lo que nos muestra el 7º informe Estado de la región que realiza el programa Estado de la Nación para todo el área. Para hablar sobre sus principales hallazgos nos acompaña el día de hoy don Alberto Mora. Él es máster en políticas de desarrollo con énfasis en organizaciones no gubernamentales de la Universidad de Bremen y licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Él es el coordinador del informe Estado de la región. Buenas tardes, Alberto, qué gusto que estés con nosotros. Se presentó en Panamá recientemente. Efectivamente, gracias por la invitación. El informe fue presentado el 29 de abril en Ciudad de Panamá y en los próximos meses estaremos trabajando los contenidos del informe también en los demás países de la región, bueno, los que se pueden visitar. Claro, tiene información valiosísima. Complementa nuestro panel del día de hoy el politólogo Ronald Alfaro. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh y máster en Ciencias Políticas por la Columbia University. Además es investigador también de este estudio, uno de los coautores también del capítulo político del Estado de la región. Bienvenido, Ronald, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo. Hola, muy buenas tardes, Liliana, un gusto acompañarles y sobre todo para pensar la situación centroamericana, ¿no? Que no es sencilla, cada vez se nos está complicando más y cómo manejar esta situación tan diversa, ¿verdad? Desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista político, ¿verdad? Una región tan pequeña con tanta diversidad política. Con tanta diversidad. Hoy vamos a ver porque, como veíamos en los titulares, Alberto decía cuando presentó este estudio en Panamá, que tiene uno, ¿cómo fue que usted dijo? Una de de las situaciones más peligrosas y complicadas de las últimas 3 décadas. De las últimas 3 décadas. ¿Qué les parece si comenzamos con un primer vistazo a lo que nos muestra este 7º informe sobre el estado de Centroamérica y República Dominicana? El informe Estado de la región, liderado por el programa Estado de la Nación de Costa Rica, es una iniciativa de investigación académica y diálogo técnico que promueve una visión distinta de Centroamérica y República Dominicana como región. Los informes Estados de la región son un sistema de seguimiento del desempeño de nuestros países para, con una visión regional, medir el desempeño en desarrollo humano sostenible, en la democracia y también en nuestro proceso de integración regional. El 7º informe fue presentado recientemente en Panamá. Los análisis presentados permiten establecer con claridad las diferencias entre países a partir de una gran variedad de indicadores sobre temáticas como la inclusión, la concentración del ingreso, las distintas políticas tributarias, la integración familiar, la sostenibilidad ambiental, etc. El reporte nos muestra el panorama de esta región compuesta por 8 países que en total suman 65 millones de habitantes para el 2025. Un 65% de toda esa masa poblacional se concentra en 3 países que tienen la mayor densidad: Guatemala, República Dominicana y Honduras. El informe nos muestra sociedades que se han ido concentrando más a través de los años en las zonas urbanas.
Es también una región en la que en los últimos años la población infantil se redujo a la mitad, siendo actualmente solo un 26%, mientras que el envejecimiento es un reto crucial que no se está visibilizando en nuestros países frente a la baja cobertura e insuficiencia de las pensiones. Analizándola en conjunto, las economías de la región han transformado sus estructuras productivas en estas 3 décadas, cada vez más hacia los servicios especializados y cada vez menos centradas en la agricultura. Eso hizo que Centroamérica y República Dominicana hayan cuatriplicado su Producto Interno Bruto en los últimos 35 años. A pesar de eso, en nuestros países aún persisten niveles bajos de productividad laboral. Y aunque la pobreza ha disminuido en ese lapso de tiempo, lo cierto es que algunos países aún tienen tasas exorbitantes de población en ese estado, como es el caso de Honduras, en donde es casi el 80% de la población, o Nicaragua, con el 69%, o Guatemala, con más de la mitad de sus ciudadanos viviendo en pobreza. Eso hace que para las personas que siguen viviendo en esa condición y otras de extrema seguridad o climáticas, la única alternativa sea migrar. Por eso el informe señala que Centroamérica es una expulsora neta de población. Los datos son escalofriantes, con cifras de migrantes que llegan a los 6.621.804, es decir, el 11% de la población. 8 de cada 10 de esos migrantes partió con rumbo hacia los Estados Unidos. Como si eso fuera poco, además la región se ha convertido en el principal corredor migratorio del hemisferio, con el paso de migrantes venezolanos y hasta extracontinentales. La región muestra además grandes debilidades en cuanto a la calificación de su mano de obra debido a la baja cobertura educativa, con excepción de Costa Rica. Pero uno de los llamados más alarmantes del estudio señala ciudadanías fatigadas con la democracia, una creciente concentración del poder y tendencias a poca tolerancia a la oposición, así como la naturaleza diversa de nuestros regímenes políticos. El tercer mensaje de este informe es que la región atraviesa por la peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares. La secuencia de los análisis nos muestra con precisión y objetividad, por ejemplo, los retrocesos en el ámbito de la gobernabilidad, el deterioro evidente de la institucionalidad, el debilitamiento de la integración, el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado, así como la crisis climática, están también dentro de los grandes desafíos regionales. El informe identifica retos importantes en un contexto regional marcado por el debilitamiento democrático, las presiones migratorias, la persistencia de profundas desigualdades y los impactos del cambio climático. Hoy en Estado Nacional conversamos sobre el estado de la región en Centroamérica y República Dominicana. Ese es un primer vistazo a todo lo que tiene este informe, que como veíamos es la 7ª edición. Alberto, ¿por qué hacer un informe estado de la región y cómo se hace? Para que comencemos con los temas metodológicos. En una región tan pequeña como Centroamérica y República Dominicana, que para que quienes nos escuchan tengan una idea más o menos del tamaño de Francia, su territorio continental, o su población es más o menos la mitad de México. Las dinámicas que hoy por hoy son claves para el desarrollo tienen que ver con fenómenos que trascienden las fronteras entre los pequeños países y en menor o mayor medida nos afectan a todos. Me refiero a la geopolítica del narcotráfico y el crimen organizado, que claramente es transnacional y opera con esa lógica, pone en jaque a una región donde los estados y los gobiernos están cada vez más desarticulados. Y que entonces la efectividad en el combate de ese fenómeno se malogra precisamente por la falta de coordinación y articulación regional entre los gobiernos y las políticas que emprenden para enfrentar este fenómeno. Bueno, lo mismo sucede con la gestión de los flujos migratorios, que como veíamos en la nota inicial,
claramente de carácter transnacional y que durante los últimos años se ha vuelto más compleja también por el hecho de que Centroamérica se ha convertido en un corredor migratorio para poblaciones desde otros países de Sudamérica, del Caribe e incluso de otros continentes. En fin, hay este conjunto de dinámicas que claramente la posibilidad de gestionarlas conjuntamente sería clave para no solo optimizar recursos, sino para potenciar el resultado de lo que decidamos emprender. Claro, sería clave a pesar de que tenemos diferencias, digamos una brecha tan abismal en varias cosas. Vamos a ver, por ejemplo, dos extremos de esas similitudes que tiene la región centroamericana, pero que también tiene brechas entre sus países. Y lo vemos ahí en pantalla. Ahí estamos viendo la inversión y la inversión social por habitante. Entonces tenemos, por ejemplo, Costa Rica, donde entre el 2015 y el 2023 ha rondado por entre los $1.400, $1.500 anuales, con algunos altos y bajos, un poquito más bajo ahí en el año 2022. Pero si lo comparamos con el otro extremo, que es Nicaragua, que es la gráfica que vamos a ver a continuación, vemos una de esas diferencias abismales, ¿verdad? Ahí entre el mismo periodo 2015 a 2023 estamos hablando de una inversión social de más o menos $200 por habitante versus los 1.400 que veíamos en Costa Rica. Además, los retos que tienen, por ejemplo, migratorios, no son iguales en todos los países, ¿verdad? El Salvador, Honduras y Guatemala tienen este fenómeno más marcado de expulsión de sus ciudadanos, ¿verdad?, en los flujos migratorios, pero países como el nuestro, que no tienen ese movimiento tan grande, sufren con el tránsito. Viendo esas diferencias y similitudes, Ronald, ¿por qué analizarlos como región en conjunto? Sí, bueno, a lo largo de los 30 años ya del programa Estado de la Nación, siempre hemos tenido un énfasis y un interés muy particular por dar también una mirada regional. Es decir, no podemos comprender a Costa Rica y lo que ocurre solamente en nuestro país si no entendemos lo que está pasando en el vecindario más cercano, ¿verdad? Entonces, bueno, ya este es el 7º informe del Estado de la región. Quiere decir que tenemos ya un camino recorrido en esta materia, pues se realiza a partir de una serie de alianzas con diferentes actores, investigadores, instituciones, digamos, de centros de conocimiento en la región. Y el aspecto fundamental aquí es, bueno, toca observar cómo somos como región, ¿verdad? ¿Qué nos caracteriza? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son también nuestras grandes debilidades? ¿Qué hemos logrado, en dónde hemos logrado avanzar? Pero también, ¿qué hemos venido dejando de hacer como tarea principal? Y entonces el informe siempre recorre temas sociales, económicos, ambientales, temas políticos. Es un esfuerzo titánico de recolección de ese dato para llegar a eso que usted dice, ver qué es lo que está pasando en esos indicadores. Claro, y además, bueno, ahora en estas circunstancias, en los tiempos en los que estamos observando estos fenómenos, hay quizás dos elementos que son claves acá. Uno es, hay cambios muy vertiginosos, muy rápidos, ¿verdad?, que están ocurriendo en la región. Vea que incluso, por ejemplo, este informe del Estado de la región, que es el más reciente, digamos, todavía no contempla los cambios lo que significa la copresidencia en Nicaragua, ¿verdad? Sí, que es un cambio muy vertiginoso. No analiza tampoco bueno, con esa profundidad, algunos de los cambios que están ocurriendo en El Salvador, la situación en Guatemala, las protestas en Panamá, en fin, son cambios muy vertiginosos. Y después el otro gran desafío es el acceso a la información, ¿verdad? Que Alberto, como coordinador de un equipo y de una red de investigadores, tiene una tarea muy complicada, porque es tratar de retratar, ¿verdad?, a la Centroamérica actual en condiciones en las que hay menos acceso y más restricciones a la información. Entonces, bueno, es clave si analizamos el vecindario, cómo somos, hacia dónde nos estamos encaminando y entender por dónde nos llevan esas dinámicas. ¿Qué efectos puede tener eso en el futuro
en nuestras sociedades. Claro, y lo que es muy bonito de este documento es que ustedes, cuando lo presentaron en Panamá, que es un documento muy extenso, que vale la pena revisarlo y analizarlo los próximos meses porque tiene mucha información, pero sustraen 5 mensajes que tiene esta recopilación de información que han hecho. El primero es ese que estábamos viendo, que son estas profundas transformaciones que ha sufrido Centroamérica, esas diferencias económicas que se ampliaron entre los países y ese lento y desigual progreso social que hemos experimentado en estas 3 décadas, Alberto. Sí, efectivamente. Con los niveles de inversión social que veíamos al inicio, ha sido posible reducir la pobreza en la mayor parte de los países, pero como también veíamos en los datos, todavía en 3 de los países más grandes y más poblados de la región, más de la mitad de la población vive en condición de pobreza. ¿Y cómo entender esta situación cuando durante estas décadas hemos tenido crecimiento económico y los niveles de crecimiento económico han sido superiores a los promedios de América Latina? Con esa enorme transformación de la estructura productiva del país. Además, ¿verdad? Con los fuertes vínculos que han establecido los países con el turismo, con el comercio internacional, con la atracción de inversión externa directa y producto de las migraciones también el ingreso de remesas. ¿Cómo explicar esto, verdad? Hay que explicarlo tomando en cuenta que los países centroamericanos, primero, tienen bajas cargas tributarias, incluso inferiores al promedio de América Latina, más o menos de alrededor de un 18%, que es más o menos la mitad de la carga tributaria en relación con el Producto Interno Bruto de los países de la OCDE, por ejemplo. Pero además los ingresos están altamente concentrados. El país que concentra más los ingresos es Guatemala, donde la 1/5 parte de los hogares de más bajos ingresos tiene un ingreso promedio que es 25 veces más bajo que el 25%, el 20%, la 1/5 parte de los hogares que en ese país tienen eso lo los que quiere más decir altos es que hay una ingresos. brecha gigantesca entre los que más ganan y los más desposeídos en el final. Y en el resto de los países, aunque los niveles son menores, igual la concentración es muy alta, ¿verdad? Entonces, la baja carga tributaria que impide financiar adecuadamente políticas públicas, especialmente en favor de la población pobre en condición de vulnerabilidad social, junto con la alta concentración de los ingresos y estos bajos niveles de inversión social, hacen que más allá de la apertura y de la inserción en los mercados internacionales y el crecimiento económico, hayan amplios sectores de población que realmente no han visto mejoras muy significativas en sus condiciones de vida durante las últimas décadas. Y hoy por hoy esta población está descontenta y apoya cada vez menos también la democracia, porque es que recordemos que la democracia tiene en su base la búsqueda del bien común. Claro, y eso es uno de los principales hallazgos y de las alertas que ustedes levantan en este estudio, hablan ustedes de una ciudadanía fatigada con la democracia. ¿Cómo es eso, Ronald? Sí, la democracia, digamos, todos lo entendemos como si, bueno, siempre la asociamos a elecciones, ¿no? Libertades y la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Esa es la gran aspiración, digamos, de las sociedades y de la ciudadanía. Pero cuando observamos a Centroamérica, una de las grandes debilidades que tienen los países y que tiene la región en general es que los estados centroamericanos, o sea, las instituciones estatales centroamericanas son pocas. Es muy poco desarrollado. Los estados centroamericanos, por ejemplo, el estado guatemalteco, el estado hondureño, ¿verdad? Tienen un tamaño, ¿verdad? Muy reducido y no logran
brindarle los servicios a la población en amplios sectores del territorio. Y eso ha hecho entonces que esa población esté totalmente insatisfecha. Así es. Y lo expresa cuando van a votar, Ronald. Claro, se manifiesta políticamente, eso tiene un efecto político. ¿Qué sucede? Digamos, el informe de Estado de la Región no necesariamente plantea que tengamos que tener estados muy grandes, ¿no? O sea, esa no es la aspiración. Lo que tenemos que tener son estados capaces de ser eficientes en la prestación de los servicios. ¿Cuáles servicios? Bueno, educación, salud, carreteras, apoyo a los sectores productivos. Todos esos son aspectos centrales, ¿no? Vitales. Pero cuando vamos a observar cuál es la capacidad instalada que tenemos como países para desarrollar estas acciones, nos damos cuenta que en Centroamérica los estados no se han desarrollado, ¿verdad? No han logrado cumplir ese objetivo. A pesar de esa transformación productiva, a pesar de ese aumento del crecimiento de la economía, sí, esa ciudadanía no lo siente y por eso tiene esta fatiga con la democracia, ¿le llama usted? Sí, fatiga porque entonces empieza, digamos, a buscar canales alternativos para manifestar ese descontento, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, de repente puede ser que en estas circunstancias lo mejor no sea únicamente pensar solamente en instituciones democráticas, no, empieza, digamos, a escuchar como estos cantos de sirena de algunos actores que más bien lo que tratan es de legitimar las instituciones o un conjunto de libertades y garantías políticas que son vitales, pero que algunos sectores en estas circunstancias críticas, ¿verdad? Porque es que no estamos hablando de que Centroamérica en este momento está atravesando por una situación difícil, no, es que es la peor situación de la región desde que decidimos dar los pasos a finales de los 80 y 90 de adoptar, por ejemplo, los planes de paz y la democracia como forma de gobierno. Pero nos devolvimos, retrocedimos muchísimo. A mí me llamó la atención, Alberto, vos lo dijiste tan contundente en esa presentación. Es la peor crisis desde los movimientos armados y militares en Centroamérica. ¿Qué los lleva a dar un planteamiento tan contundente como ese? A nivel internacional hay un indicador que se llama el Índice de Democracia Liberal, que lo genera una organización que se llama Variedades de la Democracia, que participa una universidad europea y una universidad en los Estados Unidos. Bueno, de acuerdo con este indicador que a nivel mundial analiza en el largo plazo la evolución de los sistemas políticos, lo que encontramos es que la situación de la democracia en Centroamérica hoy a nivel regional, o sea, agregando los 8 sistemas políticos, es más o menos, tiene el mismo indicador que en 1990, en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente en estos 30 años nos comimos o consumimos el progreso democrático que habíamos alcanzado. Por supuesto que las diferencias entre los países existen y son muy importantes. Tenemos, como veíamos en la nota inicial, 2 autocracias o dictaduras en la región. Tenemos varios sistemas políticos que son híbridos con combinaciones de rasgos democráticos y autoritarios, algunas democracias imperfectas y la única democracia plena que, pese al deterioro que hemos visto durante los últimos años, continúa siendo clasificada como tal a la luz de los indicadores internacionales, es Costa Rica. Bueno, esta situación es crítica porque en el caso de Nicaragua se encuentra en una situación como la que tenía con la dictadura de Somoza y en el caso de El Salvador como cuando vivía en guerra, ¿verdad? Esa es la magnitud del retroceso. Y en medio de eso, Ronald, otro de los hallazgos que ustedes tienen es el tema de ese, no sé si decirlo, enfriamiento del proceso de integración, ¿verdad? La integración en la región quedó por ahí tirada. Sí, bueno, como decíamos hace un rato, pues en los años finales de los 80s, la región hizo un gran esfuerzo, apoyado incluso también por actores internacionales. Posiblemente algunos recordarán las negociaciones en Contadora, los planes de paz de Esquipulas. Es decir, hubo un impulso muy importante para cambiar el rumbo de las cosas, pero
con un elemento fundamental que era pensado desde y para la región centroamericana, ¿verdad? También varios de las personas que hoy nos escuchan y nos ven también recordarán el conflicto y los enfrentamientos con el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque había una gran tensión alrededor de la situación centroamericana y bueno, los países lograron a través de esta visión conjunta y de esfuerzos colectivos pues ponerse de acuerdo para decir, bueno, vamos a firmar unos acuerdos de paz. Eso abrió un periodo muy esperanzador, porque hubo, y ahora sí, elecciones, y esas elecciones fueron de manera repetida, competitivas, sin grandes... A ver, existían barreras, pero esas barreras, digamos, no impedían que se reconocieran los resultados. Entonces, en fin, hubo un momento muy esperanzador ahí. Eso, de alguna forma, también impulsó el hecho de que se pensara en los órganos regionales, o sea, en la integración centroamericana, como una vía para lograr cambios en las sociedades centroamericanas. Y en algunos casos, la integración, por ejemplo, la integración económica fue y ha sido mucho más profunda que otras, ¿no? Pero lo que hemos venido observando, más bien en años más recientes, es que efectivamente la integración ha quedado marginada, digamos, en una posición marginal, ¿verdad? Y tal vez esa es una de las consecuencias también de esta diversidad de sistemas políticos, porque de acuerdo con la literatura internacional, las democracias suelen llevarse bien con las democracias. Claro. Pero los sistemas autoritarios tienden a establecer relaciones conflictivas con las democracias y esto es lo que ha sucedido y se refleja con mucha claridad en el proceso de integración regional. Antes del 2020, más o menos durante el periodo 2010-2020, se reunían en promedio los presidentes de los países que integran el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, alrededor de 4 veces al año. Eso significa que hubo, como decían ustedes en el informe, 44 reuniones en esos 10 años, del 2000 al 2010. Aproximadamente, en promedio. Pero en los últimos años, apenas con suerte, una vez al año se han podido reunir. Y la única vez en que la mayor parte de las personas que asistieron a estas reuniones fueron mandatarios o mandatarias fue en el 2020 con ocasión de la pandemia. Además, durante la mayor parte de los meses, desde el inicio del 2021, la Secretaría General del SICA ha estado acéfala, porque no ha sido posible que los países se pongan de acuerdo para designar una persona en ese puesto. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias políticas. Que vamos a ver, Ronald, ahora apenas volvamos de la primera pausa comercial. ¿Qué está pasando en ese panorama político de Centroamérica? ¿Y por qué el informe dice que esta región atraviesa la peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares? Vamos a la pausa, pero antes, a nuestra sección de En Clave Positiva. La Asociación Bancaria Costarricense busca capacitar a unos 300 adultos mayores en temas digitales y de ciberfraudes. El curso será gratuito y estará dirigido a personas con poco o ningún conocimiento previo en tecnología. Entre los contenidos se incluirá el uso básico de Internet, la gestión segura de correo electrónico, el acceso a plataformas digitales para consultar saldos, realizar pagos y el uso de SIM móvil. También se les enseñará cómo identificar fraudes, proteger su información personal y navegar en sitios seguros. El curso se impartirá en 11 comunidades específicas en las sucursales de varios bancos públicos y privados. Desde la Asociación Bancaria Costarricense extendemos una cordial invitación a todas las personas adultas mayores de Liberia, Punta Ubita, Tres Ríos, Sabana, San Pedro de Montes de Oca, Romo, Serturnón, Escazú, Santa Ana, Alajuela y Curridabat a participar en el curso gratuito Tu Banca a un Clic.
Tu Banca Un Clic es una iniciativa de todos los bancos miembros de la Asociación Bancaria que busca cerrar la brecha digital y empoderar a las personas adultas mayores. Los interesados en aprovechar esta capacitación pueden comunicarse al correo contáctenos@asobancacr.com. La información también estará disponible en las redes sociales de la Asociación Bancaria Costarricense. Ahí le dirán en cuáles sucursales bancarias se estará impartiendo el curso en los diferentes lugares. Recuerde nuestro correo lcarranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y sugerencias. Gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos analizando el 7º informe del Estado de la Región, un esfuerzo que hace el Estado de la Nación, el programa Estado de la Nación aquí en Costa Rica, por recopilar información en toda la región para saber cómo estamos y llevarle el pulso a lo que nos pasa como país. En esta segunda parte conversaremos sobre ese peligro político que los investigadores ven que enfrenta en este momento nuestra región. Hablan ustedes, Ronald, tal vez voy a comenzar con vos, sobre esa variedad de los regímenes políticos. Y hicieron un mapa, que después ahí se los vamos a enseñar, donde con un semáforo ustedes semaforizan cómo está la democracia plena, democracia imperfecta y los regímenes híbridos, así como las autocracias. Y de verdad que cuando uno ve ese mapa de color se preocupa. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, Centroamérica, a pesar de ser una región tan pequeña en términos de su extensión, también poblacionalmente, en realidad es un verdadero laboratorio político, porque la situación en la que nos encontramos actualmente, hay una enorme variedad y coexisten en nuestra región sistemas políticos que en otras circunstancias no es tan fácil de decir, bueno, están ahí, ¿verdad? En la realidad, están funcionando y están, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en otra época casi siempre nos acostumbrábamos a clasificar a los países entre democracias y dictaduras, ¿verdad? Y entonces, bueno... Sí, era como un blanco y negro. Un blanco y negro, exacto. Y eso, digamos, de alguna forma era, digamos, simplificar aspectos que eran quizás más complejos. Pero hoy día, si aplicamos ese concepto en Centroamérica, nos vamos a quedar muy cortos, porque la realidad nos dice que hay casos en la región, países y sistemas políticos en estos países que no han alcanzado, digamos, el grado de democracia, o no se han democratizado plenamente, pero tampoco al mismo tiempo pueden ser consideradas unas meras dictaduras. Hay condiciones intermedias, hay regímenes intermedios. Por eso se habla de regímenes híbridos, ¿no? O sea, tienen algo de democracia, por ejemplo, siguen haciendo elecciones, ¿verdad? Sí, el presidente llega, claro, porque la gente vota por él. Sí, ¿verdad? Está el caso de El Salvador y, bueno, digamos... Aunque las condiciones en las que llegan a votar sean distintas, claro, en cada país. Pero entonces tienen un componente que es característico de la democracia, pero tienen otros elementos y otros factores que no son democráticos, ¿verdad? Entonces, hoy día tenemos esa coexistencia. Es un verdadero laboratorio. En muy pocas regiones en el mundo existe algo como lo que está sucediendo en Centroamérica. En una región tan pequeña, Alberto. Pero lo que sí es común son los factores que generan el retroceso que el informe está destacando en los distintos sistemas políticos. El primero de ellos, la concentración del poder en el Ejecutivo y el estrujamiento de los demás poderes de la República, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y las instituciones de control. Es lo que ustedes llaman autocratización, que califican de severa en El Salvador y Nicaragua. El proceso de autocratización es el resultado final, pero esta concentración de poder o el debilitamiento de la independencia entre los poderes del Estado es uno de los rasgos determinantes de la autocratización. El otro es la restricción de libertades y derechos a la población. Dentro de ellas es claro el retroceso en materia de libertad de prensa, producto de los ataques que desde
principalmente el Poder Ejecutivo, se han recibido por parte de comunicadores, medios de comunicación, los casos extremos, por supuesto, en Nicaragua, donde se ha dado pues, la expulsión de periodistas, la confiscación de los medios de comunicación y todos los equipos. O en El Salvador, que muchos periodistas han decidido salir al exilio por la persecución política. Bueno, eso es uno de los rasgos claves, y el elemento común es que sucede contra aquellos periodistas y aquellos medios de comunicación que son críticos de la labor y el desempeño gubernamental. El otro rasgo tiene que ver también con las restricciones a la libre asociación, ¿verdad? La organización de distintos tipos, desde partidos políticos hasta organizaciones comunitarias, ¿verdad? Estas restricciones pues forman parte de ese conjunto de dinámicas que resultan en la autocratización de los sistemas políticos. Ahora, Ronald, por eso no es de extrañar, si somos una región tan chiquitita, que decías que es como ese laboratorio que cuesta mucho encontrar en el mundo, tanto en esta región tan pequeñita, que nos estén llegando oleadas de esto que está describiendo Alberto, esas restricción o una tendencia a la restricción a las libertades, ataque a la prensa que se opone, ataque a la oposición, y lo veíamos, ustedes analizan ahí un poco en la tolerancia o a que se ataque la oposición, que ya se muestra en Centroamérica. No es de extrañar que entonces nos esté llegando un poco de esa oleada. Sí, bueno, somos parte de un vecindario que es un vecindario que ha tenido además una larga historia, digamos, de turbulencia política, ¿verdad? E inestabilidad. Y normalmente esta metáfora del vecindario es útil porque cuando convivimos y se dan estos fenómenos en los que hay países que avanzan en una dirección hacia, por ejemplo, más democracia, hacerla más, fortalecer a las instituciones democráticas, pero al mismo tiempo en otros países hay esfuerzos y regresiones, ¿verdad?, para más bien debilitar a las instituciones democráticas. Bueno, el riesgo es que los que quizás no anden muy bien contagien a los que en donde las cosas no andan tan mal, ¿verdad? Claro, porque si se empieza a ver como bueno, claro, en la mayoría, pues de pronto dice, ay, no, hay que empezar a mirar hacia el otro lado. Sí, y entonces se empiezan como a justificar la posibilidad de que, es que tenemos que copiar, digamos, algunos de esas prácticas o esos modelos. Y de alguna manera eso se extiende, ¿verdad? Tiene un efecto de contagio, hay un riesgo, digamos, de ese contagio. Y en los países hemos observado una tendencia medida ya a través de diferentes encuestas y estudios de opinión, en la cual pues uno de los aspectos más, digamos, quizás más importantes o relevantes es pues la disposición de las personas a que se debiliten, ¿verdad?, los controles políticos, ¿no? O sea, que incluso que se debilite a los actores desde la oposición, ¿verdad?, que le hacen frente a las autoridades en el poder. Y cuando eso es así, entonces la dinámica entre gobierno y oposición se vuelve desigual, ¿verdad? Porque entonces pues hay un grupo muy importante de la gente que dice estar dispuesta a limitar el rol que tienen las fuerzas de oposición, ¿verdad?, ya sean partidos políticos, actores sociales, ciudadanía en general, vía incluso los medios de comunicación. Y entonces, bueno, ese escenario deja a la democracia en un panorama muy, muy, muy riesgoso, porque es muy vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Bueno, porque si no hay oposición en una sociedad, no se puede controlar, ¿verdad? No pueden existir esos límites, claro, y esos controles a la acción, a las acciones y las decisiones. Y es muy importante más bien que eso siempre siga, ¿verdad?, que esté fortalecido, que sea un elemento neurálgico en esta bueno, en esta posición se encuentra entre el 40 y 50% de la población en Centroamérica, que es la que manifiesta que está de acuerdo en limitar la oposición política. Pero 40 o 50% de la población de Centroamérica cree que está bien limitar la oposición política. La oposición política, wow, una actitud claramente antidemocrática. Pero además
entre el 40 y 60% de la población tiene lo que llamamos en el informe una posición populista o ambivalente, contradictoria en relación con la democracia. ¿Y por qué decimos esto? Porque son personas que piensan que la democracia es el principal y mejor sistema de gobierno, pero están dispuestas a concentrar el poder en un líder autoritario si ello resuelve los problemas que tienen, aun cuando implique no cumplir la Constitución y las leyes vigentes. Claro, yo veía ahí también que ustedes hicieron un perfilamiento de apoyo o rechazo a la democracia. Me llamó la atención que el porcentaje más alto, 38%, bueno, ahí habían algunos, pero digamos, si uno lo ve, el rechazo al populismo es como el apoyo al populismo es como el principal, luego está el apoyo a los demócratas y en tercer lugar el autoritario. Pero está el populismo antes que... Sí, es más grande porque lo que ocurre es que en circunstancias en las que la democracia le ha quedado debiendo a la sociedad, o sea, no ha logrado resolver y satisfacer las necesidades de las personas, pues entonces los grupos de la población tienden a apoyar algunas de estas ideas que resultan ser incluso en algunas de ellas pues la expectativa a resolver un problema ¿verdad? Que los aqueja. Pero al mismo tiempo eso tiene un efecto y un costo político, porque puede entonces, como decíamos ahora, puede entonces debilitar las bases de una convivencia democrática en la que, por ejemplo, seamos capaces de tolerar o respetar las opiniones diferentes de las personas, aun y cuando no compartimos esa visión. Claro. Pero las sociedades más democráticas y que de alguna forma fortalecen la participación de los actores políticos y los ciudadanos, es una en la que debe existir digamos, controles a la acción pública, debe existir también respeto a las diferencias y particularmente una preferencia por los métodos democráticos. Y como mencionaba ahora hace un rato Alberto, un sector de la población es más bien, nosotros decimos que no son ni chicha ni limonada, no son plenamente demócratas, pero tampoco al mismo tiempo son autoritarios. Y en algunas situaciones críticas, como por ejemplo crisis de inseguridad o crisis económicas o algún impacto por algún evento natural, etcétera, pueden estar dispuestas a decir, bueno, sacrificamos la democracia en aras de lograr resultados concretos en esos temas puntuales. Hay otra cosa que preocupa, por lo menos cuando uno ve la presentación que ustedes hicieron, y es que, con excepción de Costa Rica, por evidentes razones, hay un mayor gasto, una mayor tendencia a la militarización, Alberto. Este es uno de los rasgos sobre los cuales el informe del Estado de la región ha venido llamando la atención durante las últimas ediciones. Y lo preocupante de esto es que el gasto por habitante en ejércitos es en la mayor parte de los países superior a lo que dedican los países al financiamiento de la administración de justicia, de sus poderes judiciales. Entonces, evidencia claramente una priorización de la asignación de recursos públicos hacia las Fuerzas Armadas en lugar de la institución del Estado Democrático de Derecho, que tiene como mandato la protección y tutela de derechos y libertades a la población. Claro. Hay otro de los mensajes claves de este informe que mencionaban ustedes, Ronald, y es la intensificación de conflictos geopolíticos globales que están agravando las tensiones en Centroamérica. Y ahí estamos hablando, no sé, si los temas del apoyo o no a la guerra entre la invasión de Rusia en Ucrania y también al pulso que tienen potencias como Estados Unidos y China. Sí, sin duda, ser una región como Centroamérica que tiene una posición geopolítica clave, tiene unos desafíos muy importantes. En la historia, a lo largo de la historia de Centroamérica, el rol, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos o gobiernos incluso de la Unión Soviética en otra época,
hoy día más la influencia china, por ejemplo. Todos esos elementos están en juego, digamos, es como una especie de tablero, ¿verdad?, en el cual los actores políticos tienen acá algunos intereses muy claros y notorios. Pues uno de ellos sin duda es la existencia, digamos, del Canal de Panamá, que está en la región y que entonces se convierte, digamos, en un aspecto también ahí neurálgico o muy importante. Y de esa manera, pues entonces la región se enfrenta a esas tensiones y conflictos internacionales, y es un factor, digamos, que de alguna forma influye en la dinámica interna en los países, la dinámica interna en los países. Veamos que, por ejemplo, ahora el envío de migrantes, de migrantes a la región después de haber sido deportados de los Estados Unidos, bueno, crea un panorama también muy distinto en estas dinámicas. Y la injerencia que tiene, digamos, por ejemplo, también otros actores regionales, grandes actores regionales, Estados Unidos, México, la situación, bueno, Sudamérica, en fin, hay una vasta combinación de intereses y de conflictos geopolíticos internacionales que juegan en Centroamérica al mismo tiempo. Y que agravan aún más la situación, Alberto. Por supuesto, porque por ejemplo, la medida que adoptó el gobierno de los Estados Unidos de suspender los programas de cooperación internacional. Eso no, yo creo que no hemos visualizado, Alberto, el impacto que eso está teniendo de la acá. Cooperación internacional que recibe Centroamérica provienen de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo principal socio es los Estados Unidos. Bueno, ¿esto qué implica? Que todas las iniciativas, proyectos, actividades que estaban siendo financiadas con esta cooperación internacional, 3/4 partes del total que recibe la región, simple y sencillamente han tenido que suspenderse o reducirse a un nivel mínimo. Y tal vez el televidente no entiende, bueno, pero corporación, ¿qué importaría? ¿Qué sectores o qué áreas estaba impactando esa cooperación que se está viendo tan mermada con esta reducción de Estados Unidos? Bueno, hay aspectos que tienen que ver incluso con el suministro de medicamentos a poblaciones en condiciones de riesgo social o con padecimientos crónicos que requieren la medicación, programas de atención a la desnutrición crónica, programas de asistencia a los estados en distintas actividades vinculadas incluso con la prestación de servicios básicos a la población, porque pues, lo que mencionaba Ronald es que en la mayor parte de nuestros países centroamericanos los estados son muy débiles y muchas veces no tienen la capacidad para llegar con todos los servicios y la atención a ciertos territorios y grupos de población. Bueno, ahí la cooperación internacional juega un rol importante y eso en la mayor parte de los casos hoy por hoy está suspendido. Centroamérica además no ha sido prioridad necesariamente para las potencias globales, excepto en situaciones como la actual cuando se agudizan las tensiones entre ellas, en este caso, como mencionabas, entre los Estados Unidos y China. Y bueno, este panorama internacional incierto, volátil y hasta de alguna manera hostil para pequeños países como los nuestros, nos encuentra con el proceso de integración regional totalmente desarticulado en su peor momento desde la creación del SICA en 1991, con retrocesos político-institucionales severos, y además con sociedades que cada vez se alejan más de la democracia. Entonces, lo que el informe plantea en términos de la peor y más peligrosa situación de los últimos 30 años tiene que ver con estas condiciones, que realmente son factores que han coincidido en el tiempo y que dan los elementos para la tormenta perfecta. Claro, una tormenta perfecta que además nos toma frente a desafíos estratégicos que ustedes plantean ahí y que Centroamérica se ha quedado sin capacidad de acción para enfrentarlos. Y uno de esos es, Ronald,
el crimen organizado, ¿verdad? Nunca ha golpeado tanto como ahora y nunca hemos estado menos organizados a lo interno como países individuales y en conjunto para enfrentarlo. Sí, porque uno de los grandes actores hoy día, digamos, involucrados en estos escenarios, ese crimen organizado, el narcotráfico, digamos, ha logrado tener un efecto muy importante ¿verdad? en la región. Ya no solo o únicamente como tránsito, ¿verdad? Sino también de distribuidores, ¿verdad? De estupefacientes. Entonces, el panorama en el narcotráfico, con el narcotráfico y con la inseguridad es sobre todo cómo el reto que eso le plantea a estados que tienen, primero, condiciones débiles, que no controlan partes importantes o que no tienen una presencia importante en unos sectores del territorio, ¿verdad? Que pueden ser estratégicos para, por ejemplo, actividades ilegales. Y por otra parte, el desafío que esto representa también para la política, ¿verdad? Para cómo se financian los partidos políticos y los intereses políticos. Como si fuera poco, claro, más crimen organizado y más posibilidad de que infiltren al poder mediante el financiamiento de partidos. Y valga decir, eso sí, que lo paradójico es que en la región ha habido una mejora en términos de, por ejemplo, de la inseguridad. Pero hay países que han mejorado su situación, sobre todo en el Triángulo Norte, digamos, ha mejorado esta situación, pero al mismo tiempo en que se ha recrudecido el tema de la presencia del narcotráfico o los riesgos que esto tiene para la política, para el funcionamiento de las instituciones y para la actividad del Estado en general. Tan relevante, Alberto, que ustedes lo ponían ahí en el estudio, que para el año 2023, en el índice global de crimen organizado, Centroamérica fue la región con el puntaje más alto de todas las Américas. Sí, efectivamente, y ello lamentablemente coincide con el peor momento de la integración regional, que tenía un área, o tiene todavía un área encargada del tema de seguridad democrática, que producto del debilitamiento que ha sufrido el proceso en su conjunto, pues ha venido cada vez generando menos programas y menos acciones coordinadas entre los países en esta materia. Y otra de los temas, digamos, con estos desafíos críticos de la región, que además nos quedamos sin margen de maniobra, que ustedes mencionaban también, es el envejecimiento de la población. Veía ahí, me impresionó mucho que casi que en los últimos 30 años la cantidad de niños se redujo a la mitad y la población sigue envejeciendo frente a sistemas, Alberto, de pensiones insuficientes, y en algunos casos inexistentes. Sí, ahora, hoy por hoy la población mayor de 65 años es alrededor de un 6% del total de la población en todos los países, pero para el 2050 será un 25% acá en Costa Rica, un 19% en Panamá y entre un 10 y 15% del total de la población en el resto de los países centroamericanos. Bueno, ¿cuál es la gravedad de esta situación? Bueno, es que estas personas que no tienen cobertura del sistema de pensiones hoy y que además, como decías, los que reciben pensiones, muchas de ellas son insuficientes, dependerán de los recursos que han logrado acumular durante su vida productiva y del apoyo de sus familias para satisfacer sus necesidades de cuidado, de atención de la salud, de manutención. Y esto, por supuesto, en un contexto donde las políticas públicas de los estados no están visualizando el envejecimiento y preparándose para atender esta situación, ampliando la cobertura y la oferta de servicios. Y Ronald, claro, una población que no tiene acceso a la pensión,
que sugiere una vejez con problemas de salud que tampoco tiene cobertura, por supuesto es un caldo de cultivo también desde el punto de vista político, porque entonces esa fatiga de la democracia, si lo vemos por esta proyección que llevamos de ese envejecimiento no visualizado de la población en Centroamérica, va a seguir creciendo esa fatiga con la democracia. Sí, porque, una vez que las sociedades centroamericanas ya han entrado como en esta ruta hacia ser en el futuro cercano, pues sociedades más envejecidas, es uno de los aspectos sobre los cuales tenemos que actuar, ¿verdad? Lo que sucede es que si esperamos a que ya lleguemos a esa fecha para tomar decisiones y emprender algunas políticas que al menos nos preparen para ese periodo, ya sería tarde, ¿verdad? Muchas de esas decisiones hay que irlas tomando desde ahora, irlas anticipando. Y las sociedades centroamericanas, pues ya hay algunas que en este proceso van incluso con un tránsito mucho más o una mayor velocidad, como Costa Rica, como Panamá, y otras que irán acercándose a estos periodos. Entonces, bueno, la sociedad tiene que tomar acciones. ¿Cuáles? Bueno, tiene que pensar si los planes de pensiones, cómo y para quiénes. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Cómo, por ejemplo, financiar mejores servicios de salud para poblaciones que van a tener unos cuadros de epidemiológicos, o sea, condiciones de salud más riesgosas? Pues entonces preparar más infraestructura hospitalaria. En fin, tenemos que tomar acciones, entre más temprano lo hagamos, mejor nos puede preparar. Pero si no lo hacemos, cuando nos reviente esa ola, nos va a golpear de manera muy, muy complicada. Casi que letal. El tema es que si no tomamos acciones hoy, los márgenes de maniobra van a ser cada vez más reducidos, ¿verdad? Claro. Efectivamente, en materia de envejecimiento, pero la otra cara del envejecimiento tiene que ver con la productividad en el mercado de trabajo. Los niveles de productividad laboral en nuestros países son muy bajos. El crecimiento económico se ha dado sobre la base de agregar cada vez más población al mercado de trabajo, no a partir de mejoras en la productividad laboral. Pero ¿qué pasará cuando estemos llegando a sociedades envejecidas y no tengamos la cantidad de personas en edad productiva que hoy tenemos? ¿Cómo van a crecer nuestras economías? Bueno, eso pasa, por ejemplo, por mejorar la cobertura y la calidad de la educación. Claro, y eso es ni más ni menos que política pública. Se nos ha acabado el tiempo y nos faltó todavía el tema de cambio climático, que los quiero invitar para que después lo abordemos, un solo programa para eso. Voy a concluir con una reflexión final de ustedes para los televidentes sobre este documento que han puesto para el análisis de los gobiernos, la sociedad civil, la academia, las organizaciones y las empresas también. Comienzo con vos, Alberto. El informe llama la atención sobre dos disyuntivas que hoy vive Centroamérica. La primera es fortalecer la democracia y utilizar las herramientas que ofrece para buscar acuerdos que permitan reconciliar las necesidades y expectativas de la gente con el sistema político, o profundizar la autocratización de los sistemas, como hemos visto durante los últimos años. La segunda disyuntiva que debe enfrentar la región y sobre la que debemos actuar es desintegrar el proceso de integración regional, o sea, profundizar la desarticulación entre los países o fortalecer ese proceso para lograr tener una voz común en foros internacionales y mejorar nuestros márgenes de maniobra también para impulsar el desarrollo en estas áreas que hemos venido abordando, en las cuales la acción conjunta es clave, es necesaria y fundamental. Urgente. Ronald. Sí, bueno, la historia centroamericana está pues llena de, tenemos periodos, hemos tenido desafortunadamente periodos históricos con resultados muy desfavorables para la sociedad. Guerras, conflictos, enfrentamientos, épocas oscuras, con dictaduras que incluso duraron varias décadas, sometiendo a las sociedades centroamericanas a una situación muy crítica.
pero también las sociedades centroamericanas han dado pasos importantes en su historia para lograr recuperar, ¿verdad?, la esperanza, el progreso y la mejora de las sociedades. La clave aquí es que entonces podamos como región ahora no solo vernos al espejo y ver cómo somos, sino también hacia dónde queremos o qué queremos llegar a ser como sociedades, ¿verdad?, como región, para entonces plantearnos qué pasos tenemos que dar para ese futuro. Y lo importante es que existe la data, la información para que los países individualmente o en conjunto empiecen en ese trabajo. Muchísimas gracias a ambos los investigadores del Estado de la región. Gracias por acompañarnos hoy. También muchas gracias a ustedes en sus casas. Nos vemos el próximo sábado aquí en otra edición de Estado Nacional. Que tengan un muy lindo fin de semana.